voy a pedir, mi amado hermano, que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Lucas capítulo 19, y vamos a estar dando lectura a los 10 primeros versículos. Y el tema para esta tarde es sorprendido por Cristo. Así se llama el tema, sorprendido por Cristo. Dice la Escritura de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, mis amados hermanos, yo sé que muchos hemos leído estos versículos y hasta el texto de Lucas 19:10, hasta de memoria, no lo sabemos de memoria. Pero cuando leo este texto, cuando lo estudio, lo leo, hermanos, no puedo sentir en realidad una enorme alegría, un enorme gozo de ver el despliegue de la gracia infinita, libre y soberana de Dios a quienes son considerados la escoria del mundo. Es que no puedo dejar de gozarme de ver el despliegue de la gracia de Dios hacia aquellos que el mundo considera la escoria del mundo. Lo pudimos ver en la mujer sirofenicia cuando Cristo viajó hacia el norte. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer va y le dice a Jesús que su niñita está muy enferma? Y el problema de la niñita, de la hijita, era el problema de esa madre. Y va angustiada, buscando a Jesús que tenga misericordia. Y nosotros sabemos cuál es el final de esa historia. Podemos ver también a la mujer samaritana que era despreciada por pertenecer a una raza mestiza. Por ser mujer, ya de por sí tenía un problema. Ahora siendo mestiza aún más, teniendo un hombre que no era su marido. Y sin embargo nosotros vemos a Cristo interactuando ahí, y Cristo trajo la salvación, el evangelio, hacia aquellos que eran considerados nada. ¿Y qué decir de aquella pobre viuda de Naín que narra Lucas 7? Viuda, sola, y su hijo lo llevaban a sepultar. Vimos el despliegue de la gracia de Dios. ¿Y qué decir de aquel hombre paralítico de Betesda,
Por más de 30 años estaba ahí paralítico, esperando el movimiento del agua y alguien quien lo arrojara para traer la sanidad. Había muchos enfermos, hermano, pero Cristo, de una manera soberana, se fijó en él. Y Cristo lo sanó y lo salvó. ¿Y qué decir del ciego Bartimeo, hijo de Timeo? Cuando Cristo, también por Jericó, detiene toda aquella caravana y va y atiende a este ciego, este mendigo. Le trae sanidad y le trae salvación. ¿Y qué decir cuando Cristo viaja al otro lado, a la región de Gadara? Aquel hombre que estaba en los sepulcros, encadenado, desnudo, desliñado. Y dice la Biblia que cuando Cristo llegó, lo libertó y lo salvó. Y dice que estaba en su sano juicio y fue y le predicó a los suyos. Oh, mis amados hermanos, eso es la gracia de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Por eso Dios mismo dice allá en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por ello Carlos Spurgeon decía: somos salvados por medio de la fe, pero es por gracia. Divúlguenlo como trompeta de arcángel estas palabras: por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. La conocida historia de Zaqueo, que dicho sea de paso aparece únicamente en el Evangelio de Lucas, es un relato, hermanos, que expresa la verdad más gloriosa y más valiosa jamás revelada de las Escrituras. Eso es lo que expresa la verdad más gloriosa y valiosa jamás revelada. ¿Por qué? Porque el propósito de la encarnación del Señor Jesucristo, su propósito fue buscar y redimir a pecadores perdidos. Su propósito de su encarnación fue buscar y redimir a pecadores perdidos. Y Dios los busca. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios los vino a buscar? Porque no hay nadie por su propia voluntad que busque a Dios. Y no lo digo yo, la misma Biblia lo dice en Romanos 13:11. No hay nadie que busque a Dios. Como dice Génesis 6:5, porque la intención, la inclinación del corazón del hombre es hacia el mal. Dice Pablo en Romanos 1 que el hombre por naturaleza es aborrecedor de Dios. Y Dios vino a buscarnos porque no había nadie que le buscare. Y a menos que Dios misericordiosamente lo llame, ellos acudirán a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Después de que Adán y Eva pecaron e intentaron esconderse de Dios, ¿qué pasó? Fue Dios quien los llamó. ¿Dónde estás tú? Le dijo Dios, ¿dónde estás tú? Y a lo largo de la historia, hermanos, vea la palabra de Dios, lea el Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, Dios ha seguido buscando a los perdidos. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y versículo 16, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 16, y buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniciosa y fortaleceré la débil. Eso es lo que hace Dios a través de su bendito evangelio. Jesucristo vino al mundo, mis amados hermanos, para rescatar a pecadores perdidos. A eso vino Cristo, porque Dios es un Dios salvador.
A eso fue que Cristo vino. Por eso el mensaje del Evangelio son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas. Ese es el mensaje bíblico y el fundamento del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. En Lucas, Dios mismo, hermano, Dios mismo, en el Evangelio de Lucas, Dios mismo se compara con un pastor que va en busca de la oveja perdida, ¿se acuerda? Las otras 99, ese contexto habla de los líderes religiosos, habla de toda aquella gente que se creían santos, super santos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Te acuerdas de 99? Iba a buscar aquella, el despliegue de la gracia. Es comparado con una mujer que busca a la moneda perdida. También es comparado con un padre que va y busca a un hijo perdido. De esa manera, hermano, podemos ver el despliegue de la gracia de Dios. Así que la historia de la conversión de Zaqueo es un claro ejemplo bíblico de la búsqueda que Dios hace de un pecador perdido. Jesús, hermano, vio a este despreciado, marginado, cobrador de impuestos. Cristo lo vio. ¿Y qué hizo? Lo llamó por su nombre y le otorgó salvación. Gloria sea su nombre. Así que esta hermosa historia que hoy analizaremos la vamos a dividir en 3 encabezados. Y el primer encabezado, que se encuentra en los versículos del 1 al 4, ahí podemos ver la triste condición de un hombre pecador. Dice el versículo del 1 al 4 de Lucas 19: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Aquí vemos la triste condición de un hombre pecador. Dice la Escritura: habiendo entrado Jesús a Jericó. Mis amados, la ciudad de Jericó estaba ubicada como a 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén y a casi 8 kilómetros del río Jordán. Ahora, en ese momento, el Señor Jesucristo, obrador de milagros, dice que llega a Jericó. Y como siempre, acompañada de una enorme multitud de personas. Y una de las muchas personas que estaban observando mientras Jesús iba pasando por esa ciudad, una de las personas que hacia toda esa multitud pasaba desapercibida, no existía, pero una de esas personas era Zaqueo. Zaqueo estaba ahí observando mientras Cristo pasaba. Y dice que la multitud no lo dejaba ver, porque además era pequeño de estatura. Así que él, dice la Escritura, que sube a un sicómoro para poder tener un panorama más claro y poder ver a Cristo. Mis amados hermanos, para el judío, en tiempo de Cristo, para los judíos, en tiempo de Cristo, de los personajes más despreciables, más odiados, que podrían ser parte de la sociedad en que vivían, ninguno era tan odiado como el publicano, el cobrador de impuestos. Ninguno era tan despreciado, ninguno era tan odiado como el publicano, cobrador de impuestos. Mis amados, los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando impuestos
a los de su propia nación. Que los judíos en Palestina en el primer siglo pagaban muchos impuestos. Por lo que estos individuos, estos cobradores, estos hombres que tenían ese trabajo, ese oficio, eran considerados para el judío como traidores y abusadores. ¿Por qué? Porque los publicanos tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y además extorsionaban a todos los contribuyentes. A ellos también se les consideraba religiosamente impuros por su trabajo. Los publicanos tenían que rozarse con muchas personas gentiles. De hecho, los publicanos no podían participar de las ceremonias religiosas. Tan es así, querido, tan es así, que en un escrito judío que tenían en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos al lado de los ladrones y de los homicidas. Es decir, que un publicano era un homicida y era un ladrón para un judío. Estos individuos, tan pronto aceptaban el cargo de publicanos, inmediatamente eran expulsados de la sinagoga. Era tal el menosprecio que se le tenía a un judío, hermano, era el menosprecio que se le tenía a un publicano, que un judío podía mentirle a un publicano y quedar impune. A ese grado llegaba. Y los publicanos le tenían un amor al dinero que estaban dispuestos ellos mismos a sacrificar su reputación, a sacrificar su familia, a sacrificar sus amistades, con tal de alcanzar una mejor posición económica. Y lo que es peor todavía, hermanos, lo que es peor todavía, según la mentalidad de la época, quedaban excluidos de todo contacto de Dios, y Zaqueo era parte de ese grupo. Zaqueo era un idólatra. Zaqueo, mis hermanos, era un idólatra que le había vendido su alma al Imperio Romano. Zaqueo era codicioso, era traidor, era ladrón, extorsionador y un abusador. Ese era Zaqueo. Por ello, la triste condición de un hombre pecador. Alguien dijo algo y acertó. Cuando miro a Zaqueo subido al árbol, no puedo evitar la imagen de miles y miles de aficionados que se agolpan a la entrada de un auditorio cuando se hace entrega de los premios Óscares. Cada uno de ellos espera ver de una manera fugaz a sus actores y actrices favoritas. Para ellos es un sueño, y por ello están dispuestos a tolerar horas de espera y horas de incomodidad con tal de ver a su actor y actriz preferido. Cuando los famosos llegan, ellos pueden verles por breves 15 segundos, que es lo que tardan de bajar del automóvil y entrar al auditorio. Si pudiéramos hablar con cualquiera de estos fans, estos aficionados, ninguno de ellos nos diría que tienen la esperanza de que alguno de los actores o actrices se detengan y vayan a donde están ellos a saludarles. No tienen la mínima esperanza, porque para los famosos, las personas de la multitud desgraciadamente no existen. Y no tienen el menor interés en conocerlo, porque ellos
están muy, pero muy intoxicados con su propia grandeza, como para mirar hacia los costados o ir a donde se encuentran sus fans. Así también Zaqueo, hermanos. De la misma manera Zaqueo, a quien absolutamente nadie le prestaba la más mínima atención. Era odiado, era marginado, era despreciado. Y nadie le prestaba la más mínima atención. Hermano, Zaqueo no tenía esperanza. Zaqueo no tenía esperanza más que simplemente ver a Jesús trepado a un árbol. Esa es la esperanza que tenía Zaqueo, así como todos esos aficionados que se agolpaban para ver a su actor o actriz preferido. Así que Zaqueo jamás se imaginó, Zaqueo jamás pensó, ni por aquí, que Jesús se detendría y se fijaría en él. Jamás, hermano. Por ello, imagine entonces cuál debe de haber sido el impacto en su vida cuando fue sorprendido por Cristo. Imagina el impacto que hubo en Zaqueo cuando fue sorprendido por la mirada de un Salvador lleno de gracia. Y dicho de paso, ese es el segundo punto, versículos 5 y 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y hemos visto en primer lugar la triste condición de un hombre pecador. En segundo lugar, la mirada de un Salvador lleno de gracia. Nosotros podemos ver aquí que cuando Cristo le llama a Zaqueo por su nombre, hermano, Zaqueo quedó conmocionado, impactado. Nosotros podemos ver aquí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Cristo va caminando, obviamente se detiene para mirar. Se detiene, mira hacia arriba, establece contacto visual con Zaqueo y lo llama por su nombre. Imagínense el impacto que hubo en la vida de este hombre. Y lo más asombroso de todo es que el Señor le ordenó al recaudador de impuestos que lo llevara a su casa. Porque le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y los verbos que se traducen por date prisa, desciende, son imperativos. Es decir, Zaqueo, inmediatamente abaja de ahí, vamos a tu casa, porque ahí posaré, ahí descansaré, ahí estaré. Vamos, date prisa. Oh, mis amados hermanos, el Señor no solo conoce a quien salvará, el Señor no solo conoce a quien salvará, sino también dónde y cuándo los llevará a cabo tal salvación. Cristo le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Cristo es omnisciente. Él conoce, hermanos. Él conoce a quién salvará.
¿Quién será aquel que será el objeto de su gracia? ¿Dónde y cuándo también llevará a cabo tal salvación? Estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo que ese día Jesús se iba a hospedar en la casa de este publicano, en la casa de este hombre odiado y despreciado llamado Zaqueo. Y ahí Cristo le concedió, le otorgó la vida eterna. Después que Zaqueo, hermano, superó la impresión, la sorpresa, ¿te refieres a mí? ¿Hablas de mí? Sí, Zaqueo, de ti estoy hablando. Baja de ahí. Date prisa. Me imagino a Zaqueo bajando, hermano, a toda prisa, emocionado, porque dice, y recibió con gozo a Jesús. Quizás este hombre había sido la primera vez que alguna persona honorable, ceremonialmente pura y respetada, hubiera llegado a casa de este recaudador de impuestos. Quizás era la primera persona. Así como el padre recibió al hijo pródigo, así como lo recibió, Jesús admitió, Jesús recibió a este odiado pecador, agente de Roma, y lo reconcilió ante el Padre, produciendo en él salvación. Oh, alabado Cristo. Nosotros podemos ver, hermano, ahí que con esa acción Cristo mostró la diferencia entre el corazón de Dios y el judaísmo apóstata del primer siglo, junto con toda aquella multitud que se indignó porque Cristo posó en la casa de aquel hombre. A ver que Jesús iba a hospedarse en casa de Zaqueo, dice la Escritura que todos los presentes murmuraron, diciendo que Cristo había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Ah, claro, es que ellos pertenecían, ellos eran las estrellas del club de la salvación. Ellos eran los perfectos. Y el pobre Zaqueo simplemente era una persona X. Qué tremendo, hermanos. La palabra que se traduce por murmurar es una palabra fuerte, hermano, porque habla de desaprobación, de molestia, de enojo por la acción que Cristo tuvo hacia este hombre. No obstante, mis amados, que vemos que eso no significó nada para Cristo. Nada. El hecho que las personas murmuraran no significó nada para Jesús, quien estaba en una misión. ¿Cuál? Mostrando la elección soberana de la gracia divina, trayéndole salvación a este hombre perdido y con el fin de llevar a este pecador al arrepentimiento y a la fe. Esa era la misión, porque a eso vino Cristo. A eso Él vino, a salvar a los pecadores. Oh, mi amado hermano, la gracia de Dios es grande, es maravillosa y es infinita. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, el rostro de la salvación. Versículo 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Note lo que dijo Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El rostro de la salvación. Hermano, la salvación de Zaqueo se hizo claramente visible. Claramente visible, ¿por qué? Por la transformación de su conducta. En ese momento se produjo la salvación. En un abrir y cerrar de ojos, Dios cambió ese corazón. Por eso la salvación, hermano, es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo transformó a este hombre. Y lo vemos por su conducta. Zaqueo, puesto en pie, reconoció a Cristo como su Señor. Y no solo eso, sino que mostró los frutos de un corazón transformado por la gracia divina, diciendo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Además, su reconocimiento: y si en algo he defraudado a alguno, se lo regreso cuadruplicado. ¿Y qué dijo Cristo? Hoy ha venido la salvación a este hogar. Hoy ha venido la salvación. Porque con esa actitud, hermano, estaba rectificando Zaqueo las equivocaciones que él había cometido y los abusos. Estaba rectificando al cumplir con la máxima cantidad que estaba estipulada en la ley del Antiguo Testamento, allá en Éxodo 22:1, que dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Así que la autenticidad de la salvación de Zaqueo se hizo evidente por la total transformación de su conducta. Qué hermoso es Dios. Y Jesús, hermano, Jesús confirmó la realidad de la salvación de Zaqueo cuando le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Ahora, hermano, Zaqueo, cierto es que era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham según la carne. Pero cuando Cristo dice: pues también eres hijo de Abraham, no se está refiriendo a ser hijo según la carne, sino que cuando Cristo dice: este es hijo de Abraham, se está refiriendo según la fe. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿quién? De Dios. Y Pablo también lo dice en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo también dijo en Gálatas capítulo 3 versículo 6: así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Es a eso que se refiere Cristo cuando dice, Él también es hijo de Abraham. Porque habla de la fe. Abraham fue justificado por la fe. Y luego dice Pablo en Gálatas, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y sigue diciendo el apóstol, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 29 de Gálatas 3, y vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendito sea el nombre de Cristo. Él creyó. Zaqueo creyó. Por eso Cristo dice, Él es un hijo de Abraham, que fue justificado por la fe. Hermano, Pablo había sido un fariseo celoso, un fariseo orgulloso, perseguidor de la iglesia. Nosotros lo vemos ahí en Hechos 9. ¿Sí? Orgulloso que era de su herencia abrahámica. Él era orgulloso, pero después de que fue salvado, después de que la gracia divina lo alcanzó de una manera soberana, él consideró todo como basura por tal de ganar a Cristo. Y se consideró a sí mismo como el peor de los pecadores. Oh, mis amados hermanos, tan completa fue la transformación de Zaqueo, tan completa fue esa transformación, que pasó instantáneamente de ser un ladrón a ser una persona que ayuda a las demás, de ser un egoísta a ser alguien que se preocupa por las demás personas, de ser alguien que quitaba a otros a ser una persona que da. Se convirtió en un verdadero judío, parte del Israel de Dios. En ese mismo día, Zaqueo fue justificado por la fe en Cristo. Aquel que había estado perdido fue salvo, libre del pecado, libre de la muerte y libre del infierno. El Señor le dio vida, hermano, le dio vida y luz para creer y arrepentirse, y su vida fue completamente transformada. Dijo Carlos Spurgeon, bendito Dios que trajo un plan de salvación tan sencillo como este. Es una bendición que haya un evangelio que se acomoda al hombre que no sabe leer, que se adapta al hombre que no puede coordinar dos pensamientos consecutivos, que se rebaja al hombre cuyo cerebro ha fallado casi completamente a la hora de la muerte. Un evangelio que se adecua al ladrón muriendo en la cruz. Oh, mis amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios por darnos un evangelio así. Glorioso sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Cristo dice y le dice al cansado y al fatigado. Y si tú estás cansado y fatigado o fatigada por la vida que has llevado, Cristo te dice a ti estas palabras. En Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Por favor, quiero que noten lo que aquí dice. Cristo no está diciendo, vengan a mí, tráiganme algo.
No, no dice eso, sino venid a mí y yo te haré descansar. Tampoco Cristo está diciendo, venid a mí y haz algo por mí. No dice eso, sino ven a mí y yo haré algo por ti. Yo haré algo por ti. Olvídate de venir a Cristo para traerle algo. No, olvídate. Vengan ahora a Él. Si estás fatigado y cargado, y tan cierto como lo dice la palabra de Dios, recibirás una bendición de Él, porque Él lo dijo, yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Oh, mis amados, no hay duda de la bondad. No hay duda de la bondad de lo que tú vas a recibir si vienes a Él. Ahora mismo, en este momento, no pienses en traerle nada a Él, sino ven a Él para que puedas recibir de Él la salvación que Él ofrece. Dijo Cristiano en la alegoría de John Bunyan, en el progreso del peregrino, cuando llegó a la cruz, dice Cristiano, vine cargando con la culpa mía desde lejos, sin alivio mi dolor, mas en este lugar, ¡oh, qué alegría! Mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito quien murió por mí. Oh, mis amados hermanos, concluyo con esto. ¿Ustedes se imaginan al Dios encarnado? ¿Ustedes se imaginan al Dios encarnado? A este Dios que los serafines alaban en Isaías capítulo 6 y que cubren el rostro porque ellos no pueden ver la santidad de Dios, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Bueno, ¿ustedes imaginan a ese Dios todopoderoso, hecho hombre, sentado a la mesa en casa de Zaqueo, quien era catalogado como una persona inmoral, traidor, inmundo? ¿Ustedes se imaginan a ese Dios de Isaías 6, a quienes los serafines se tapan su rostro porque no pueden ver la santidad? ¿Ustedes se imaginan a ese Dios encarnado, sentado a la mesa en el hogar de Zaqueo? Y no se imaginen a Cristo, que está ahí con cara de molestia o de indignación por el hecho de estar con esta persona. No se imaginen a Cristo de esa manera. Jesús está a la mesa de esta persona odiada. Jesús está ahí compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y honestamente me imagino a Jesús que está ahí sentado, Zaqueo bajito. Tal vez Cristo lo abraza, no lo sé, no dice la Escritura. Tal vez Jesús lo abrazó.
Tal vez le dijo, mira, yo sé que te han marginado, pero yo tengo algo que tú necesitas. Y por eso descendí y he venido para dártelo. Por eso te vine a buscar. Me lo imagino con una sonrisa en su rostro, haciéndole sentir a Zaqueo que ya no más era un marginado, que ya no más era un odiado, sino que ahora era parte de la familia de Dios. Un hombre redimido, salvado por el poder de la gracia divina. Oh, mis amados, nosotros también tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Cristo dijo, así como Él fue enviado, Él también nos envía a nosotros. Para eso estamos aquí, para cumplir una misión. Llevar el mensaje de salvación a todos los publicanos, a todos los fariseos de este mundo, confiando en que Dios sigue obrando con poder por medio de la predicación de su evangelio. Mis amados, todos nosotros somos pecadores, salvados por la pura gracia, y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos un Salvador que es digno de ser proclamado, y hay personas que lo necesitan urgentemente y ellas no lo saben. Por eso ha sido mi oración, que Dios se lleve estas palabras y que caigan en aquel corazón que las necesita. Que el Señor nos ayude a ser imitadores de Cristo, de tal manera que se pueda decir de nosotros, mis amados hermanos, que Jesús transformó nuestras vidas a través de frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de fe, y que muchas personas sean sorprendidas por Jesús a través de su palabra, y que pronto vengan a la familia de Dios. Oh, mi amado hermano creyente, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza si tienes familiares que aún no son salvos. No pierdas la esperanza. Sigue clamando a Dios por salvación. Sigue clamando a Dios por salvación, que tarde o temprano serán sorprendidos por Cristo de la misma manera que lo fue Zaqueo.